Señor amado, muchísimas gracias. Te damos en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por este tiempo que nos permites tener de Conéctate con bendición y vida, un tiempo para aprender, para, Señor, estar juntos y escudriñando tu palabra como tú quieres que lo hagamos, como tú nos mandas. Y hermoso, porque estamos juntos como familia aprendiendo de tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra nos lleva a la verdad, nos lleva a la madurez, al crecimiento, a la renovación de nuestra mente, a crecer en tu gracia y en tu conocimiento y sobre todo, Señor, el poder practicar y ser sabio, Señor. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ah, quisiera, ¿me están escuchando bien? Quiero que haya feedback. Se le escucha Perfecto, bien. pastor. Ok. Escuchamos bien, pastor. Dios te bendiga. Perfecto. Amén, amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Entonces, por favor, como les dije, quiero que tengan su cuaderno, quiero que tengan su Biblia, porque yo necesito ayuda. Por favor, alguien, quítese rápido, hermano. Yo les agradezco que sean como espadachín. Ya, y busquen ese pasaje rápidamente porque es importante que ganemos tiempo, ¿ok? Así como dije antes, la doctrina de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de esa doctrina que es tan importante, ¿verdad? Vamos a hablar de la existencia de Dios. Fíjense que la palabra del Señor no trata de probar en ningún momento, trata de probar la existencia de Dios. No, no lo hace, ¿sabe? Eh, ah, Ella lo que eh, tiene por contrario, vamos a decirlo así, es que da por sentado de que Dios existe. Entonces, la palabra de Dios comienza precisamente con la expresión en Génesis 1:1, comienza con esa expresión: en el principio creó Dios. Esa es la expresión mayor allí en Génesis, ¿verdad? El hecho de creer en Dios, queridos hermanos y hermanas, es un acto de fe. No se trata de razonar, ¿ok? Fíjense, vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Rápidamente alguien que lo tenga. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y ¿Qué que le es hay? galardonador de los que le buscan. Amén. Amén, amén. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra del Señor? Entonces, eh, eh, creer en Dios es un acto de fe. El concepto de fe en teología es la certeza de lo que no se ve y la convicción, ¿no?, de lo que se espera. Ese es el concepto de fe. Y nuestra vida en el Señor está basada en la fe, ¿ok? No en el razonamiento, no se trata de razonar como dice la palabra del Señor. Pero sin embargo, fíjense que el hombre, con su razonamiento, se ha hecho ideas acerca de Dios. Y quiero decirles que por demás que son ideas equivocadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando razonamos sobre la existencia de Dios, por lo general, nosotros como humanos terminamos en teorías que no son las verdaderas
o en herejías, mejor dicho, falsas. Entonces, yo quiero que escuchemos o empecemos a escuchar acerca de conceptos, acerca de las teorías sobre la existencia de Dios. Una de ellas es, como ustedes saben, el ateísmo, ¿verdad? El ateísmo es una palabra que está compuesta y viene del griego, es ateos, la A es negativo en el griego, y teos significa Dios, significa sin Dios, ¿ok? Entonces, es una definición, vamos a decirla seria. ¿Por qué? Porque aquel que no cree que hay Dios, bueno, es un necio, dice la palabra de Dios. Entonces, podemos hablar, fíjense, de dos tipos de ateos o de ateísmo, ¿verdad? El ateísmo que es práctico y el ateísmo que es teórico. Pero yo quiero que antes leamos, eh, alguien que lea Salmo 14.1 y el Salmo 53.1. Vamos a escucharlo. Salmo 14.1 y el 53.1. Vamos a escucharlo. Salmo 14. Ajá, 14.1. Lo digo, entonces, 14.1. Le doy la palabra a las hermanas. Ok, gracias. Y rápidamente está el 53.1 Sí. para que lo tenga. Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Uh-huh. Ahora es 53. 53.1. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. ¿Se dan cuenta lo que he dicho? Entonces, el ateísmo, hay ateísmo práctico y está el ateísmo teórico. El práctico, el ateísmo o el ateo práctico, es aquella persona que vive como que si Dios no existiera. A él no le importa negar a Dios o su existencia propiamente, sino que él vive como que si Dios no existe. Es una vida de él, ¿ok? Fíjense, Salmo 10.4. ¿Qué dice Salmo 10.4? Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sí. ¿Se dan cuenta lo que dice el salmista? Entonces, el ateo práctico es esa persona que vive como si Dios no existiera. ¿Ve? Aunque no llega a negar su existencia, propiamente, diciéndolo así, él vive una vida como que Dios está muerto. Y los ateos teóricos son personas más intelectuales, son personas que se dedican más a leer, a investigar, pero ellos buscan la manera como intelectualmente pues derrotar o llevar por el piso acerca de lo que se refiere a la existencia de Dios, ¿verdad? Son personas intelectuales. Usted los ve, son personas que estudian, pero ellos buscan fundamentar sus teorías en argumentos como más racionales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, ustedes lo ven. Yo les digo algo. La teoría o esa de la existencia de Dios referente al ateísmo, por ejemplo, aquí en Europa se da bueno, muchas personas que son ateos prácticos y ateos teóricos, ¿ok? Son personas intelectuales, como dijimos antes. Yo digo, yo no discuto. La palabra, ni la misma palabra, ella está allí
para buscar, comprobar o probar la existencia de Dios. No, no. La Biblia, usted lo busca y ella da por sentado de que estamos creyendo en Dios. Entonces, yo pues recomiendo que estas personas pues no busquen ustedes cambiarle ni tampoco, ¿cómo se llama? Convertirles, porque ellos no creen. Ellos más bien están buscando de que usted pueda decir, ah, tienes razón. Entonces, son personas que tienen entenebrecida su mente y como dice el apóstol Pablo, es como que si tuviesen sus ojos vendados y no pueden ver la realidad. Para ellos, lo espiritual es algo irracional. Para ellos, lo espiritual, perdón, es algo de loco, no tiene sentido, ¿ok? Entonces, por ello, pues yo siempre digo, no se pongan a discutir, no se pongan a tratar ustedes de defender que si Dios existe. No, mire, yo no hago ese trabajo, porque ni la Biblia lo hace. ¿Por qué? Porque son personas necias y ustedes lo están leyendo, lo están escuchando. No soy yo el que lo digo, lo dice la palabra del Señor. Ese es en cuanto al ateo práctico y al ateo teórico, ¿verdad? Ahora tenemos, por ejemplo, otra teoría que o es la teoría del agnosticismo, ¿ok? Agnosticismo. Esa palabra agnosticismo igual viene del griego y como dije antes, una palabra compuesta y la A en el griego es negativa, es no, y gnosis es conocimiento, y entonces significa que no tiene conocimiento, no sabe, y el agnóstico no es posible para probarles la existencia de Dios. Ellos dicen, no hay Dios, ¿ok? No es posible para ellos que exista Dios. Ese es el agnóstico, ¿ok? Entonces es bien interesante que nosotros entendamos acerca de esto, que hay personas agnósticas. Entonces, ese es otro. El otro, el escepticismo. El agnóstico por lo menos duda enfáticamente, vamos a decirlo, en la posibilidad de la existencia de Dios. El escéptico, por lo contrario, duda en mayor o menor grado. Se dice él mismo, es imposible saber si hay Dios. Y fíjense que el escéptico transmite una imagen, vamos a decirlo, exagerada de humildad. Su dardo es un cuestionamiento hacia el cristiano por pretender saber verdades que según ellos son incapaces de probar o comprobar acerca de la existencia misma de Dios. Entonces, son teorías que les estoy dando para que ustedes vean, ¿verdad?, acerca de esto y que las hay, que a lo mejor usted ya ha tenido la experiencia de escuchar o conversar a personas que tienen estas teorías. El deísmo es otra teoría y el deísmo, él acepta que hay un Dios personal que creó todo, pero luego de esto se olvidó. Ellos dicen, Dios se olvidó de la creación y dejó todo a la merced de las leyes naturales. Eso lo dicen ellos, ¿verdad? Según ellos, Dios realmente no interviene en la historia ni en la naturaleza. Eso lo dicen ellos. Vamos a ver qué dice Hebreos, el capítulo 1, verso 3. Por favor, rápidamente lo leen. Hebreos capítulo 1, verso 3.
Ujú. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ujú. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra del Señor? Entonces, no es la verdad lo que dice el deísmo. ¿Ok? Como dije, ellos aceptan que hay un Dios personal que creó todo, pero como ese pero tiene un significado, ¿eh? Que luego de que Dios creó todo, se olvidó entonces de todos nosotros. Y no es así. No es la verdad. El otro, la otra teoría es el politeísmo, ¿ok? Igual, una palabra compuesta, viene del griego, polis y teos. Polis significa muchos en el griego y teos, Dios, muchos dioses. Entonces, esto es una creencia en varios dioses. Se cree que hay varios dioses, pero la Biblia asegura que hay un solo Dios, uno solo, ¿ok? Y un solo Dios a quien nosotros tenemos que adorar. Éxodo 21, ¿qué dice Éxodo 21? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. 21, dijo Ujú. pastor, ¿no? Fíjense, él mismo está diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Eh? Entonces, echa por tierra todo acerca del concepto o la teoría del politeísmo, que hay muchos dioses. No. Bueno, dioses, solamente en la India hay como 5.000 o 6.000 dioses, ¿verdad? Imagínense. Entonces, podemos ver que la palabra de Dios sencillamente allí lo dice Moisés cuando escribió Éxodo y lo que Dios le reveló. Él mismo lo dijo, se, se, se presentó al mismo Moisés de esa manera. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Eh? Entonces, qué interesante. Fíjense, tenemos la teoría del materialismo. La teoría del materialismo es la teoría que niega la existencia de Dios, porque Dios es espíritu, ¿ok? Y no puede existir porque existe solo la materia. Ese es el concepto de ellos. Todo precede de la materia, ¿ok? Ese es el concepto. Según ellos, la ley dice todo lo contrario al concepto de ellos. Vamos a ver en Hebreos 11:3, que nos dice allí el escritor del libro. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Ajá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos son los que están equivocados realmente. ¿Ok? Entonces, sabemos de que Dios existe. Dios es espíritu. Sí, lo es. La Biblia lo dice, pero fue el que creó todo. ¿Ok? Entonces, eso es contrario a lo que dice el concepto o la teoría del materialismo. Está el otro que es el panteísmo. Vuelvo, me gusta explicarlo para que se nos quede. Una palabra compuesta del griego que panta significa todo y teos, Dios, que todo es Dios. Ese es un sistema filosófico, vamos a llamarlo, de esa manera, que procede de Oriente y fue revivido y adaptado a Occidente por lo que fue la nueva era, o lo que es la nueva era,
que la nueva era es un movimiento social, es un movimiento religioso que nació en el siglo pasado, en el siglo XX, por allá en el 1960, y ellos sostienen que todo es Dios y Dios es todo. Eso es, Dios es, todo es Dios y Dios es todo. Entonces, confunde a Dios con la naturaleza, la materia, las criaturas, con el ser humano, el espíritu, y bueno, rebajan como a Dios a objetos y descartan ellos la responsabilidad humana, o sea que Dios es el culpable, ¿verdad? Y de la misma manera, también podemos decir que hay cristianos que al creerse tan identificados con Dios, que se sienten una sola cosa. Y yo estoy escuchando esto eh, ahora en pleno siglo XXI, ¿ok? Cristianos que dicen, yo soy hijo de quién? De un Dios. Entonces, ¿yo soy qué? Un Diosito. Si soy hijo de Dios, yo soy Diosito. Eso no es bíblico, eso es una herejía, ¿ok? Entonces, no, no. Yo no, yo soy una, eh, alguien creado por Dios. Dios me creó y me ha dado el privilegio ahora de ser su hijo a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque antes, cuando yo no conocía a Cristo, yo era como la palabra Barrabás significa, una persona que no tenía padre, que no tenía padres, era un huérfano de la calle, ¿ok? Pero un día Dios me encontró a mí y me dio el privilegio de ser ahora su hijo. Él me adoptó como su hijo, pero con todos los privilegios. Él me hizo heredero de todo lo de él. Entonces, wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, wow, es increíble. Uh, ahora mismo, yo no sé ustedes, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, sobre todo en las televisoras, entre comillas, cristianas, y se los dice un hombre que ha estudiado y que puedo, yo escucho programas solamente para ver qué tienen, qué están ofreciendo, y yo me horrorizo realmente. Hay herejía en programas que se dicen ser cristianos. Entonces hay que tener, por eso es que tenemos que aprender, por eso es que tenemos que meternos en la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro, lo dice el apóstol Pablo. ¿Eh? Y ahora vemos gente diciendo con su boca y cosas que ya el apóstol Pedro decía, en los últimos tiempos tendremos maestros, hombres amadores de sí mismos, que van a estar diciendo tonterías. Entonces, eso lo vemos ahora. ¿Eh? Ahora hay personas que se creen con el poder de decretar y con el poder de decir con sus labios. No, mire, nosotros tenemos que ser humildes. Si yo tengo, mire, una de las cosas que el Señor me ha enseñado es que entre más cerca yo estoy de Él, yo tengo que ser más humilde. Yo no tengo que alardear. El Señor hacía un milagro. Él no decía, vete y dilo a los cuatro vientos. No, él dice, anda calladito. No le digas a nadie, vete. ¿Eh? Entonces, ahora vemos evangelistas tratando de ser famosos. Y eso yo tengo que decirlo. Y en esta enseñanza decirle. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. ¿Eh?
gente decretando, gente diciendo, gente eh, diciendo hasta tonterías. ¿Eh? Entonces, no, tenemos que tener cuidado. ¿Eh? Entonces, esta enseñanza del panteísmo procede de religiones orientales, pero fíjense que vemos algunas marcas de lo que pudiera en pleno siglo XXI verse como que, oh, y hay personas que no conocen la palabra de Dios y caen. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento. ¿Eh? Pero el panteísmo viene ¿eh? De esas religiones orientales y fíjense que ahora lo que es la metafísica, que algunos la conocerán, y esa nueva era se encargan de parecer las cosas bonitas, de parecer, mencionan hasta la Biblia, ¿ok? Por eso hay que tener tanto cuidado, ¿eh? Pero vamos a ver qué dice Isaías 55:8. Alguien que rápidamente lo lea. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así es. Entonces, ¿eh? Nosotros a veces pensamos cosas, pero el Señor no piensa. Esas personas piensan cosas, pero el Señor no piensa como ellas, ni tampoco lo que dicen es lo que el Señor quiere o desea que aprendamos. Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado. Fíjense, hay algunos argumentos que se dan sobre la existencia de Dios y como dije antes, es posible que el razonamiento humano pudiera arrojar luz sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Como vimos algunos argumentos que dan una luz, pero se tranca a medio camino. Pero no obstante, podemos decir que no son de todo confiables, pues la mente del hombre, todos la entendemos, somos humanos, la mente nuestra eh, estuvo, en el caso de nosotros, estuvo afectada por el pecado, pero ahora mismo hay personas que por el pecado tienen su mente afectada, ¿ok? Nosotros hemos sido liberados del pecado, por lo tanto nuestra mente ha sido sanada y ahora tenemos, como lo dice la palabra, la mente de Cristo, ¿ok? Es una mente diferente y que ahora tenemos una mente que se va renovando, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Va habiendo una renovación en nuestra mente porque empezamos ahora a pensar diferente como pensábamos antes. Vamos a estar, ese pensamiento ese proceso que ha ocurrido en nosotros, que es un proceso cognitivo que nos lleva a lo conductual, a un cambio en nuestra manera de hacer las cosas, porque nuestra mente ha sido cambiada. Entonces, el hombre puede tener cierta luz acerca de argumentar acerca de la existencia de Dios, pero no del todo se da, puede tener luz, pero se tranca, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tiene una mente completa, está enferma esa mente. Entonces, la palabra del Señor es la que nos da lo que pudiéramos llamar una cabal, una idea cabal de nuestro Creador, de lo que es nuestro Dios. Mas, sin embargo, fíjense, vamos a considerar algunos de los argumentos que les voy a dar, vamos a hablarlos, ¿verdad? Porque son argumentos que tenemos que tener el conocimiento de ellos. ¿Por qué? Porque, bueno,
estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo, pero vaya, tenemos tenemos que saber acerca de ello para de alguna manera entender cómo piensan estas personas. Está el argumento cosmológico, ¿verdad? Este argumento se basa en que todo efecto, vamos a decirlo, tiene una causa, ¿ok? Y cuando nosotros razonamos, ese razonamiento nos demanda algo, y es que el universo debió tener una causa. ¿Por qué se formó? La palabra de Dios que dice que la causa del universo es Dios. Eso es lo que nos dice Génesis 1, nos dice el Salmo 8:4, nos dice Isaías 41, ¿verdad? Nos dice que la causa del universo es Dios. ¿Eh? Entonces, el universo no pudo haberse formado por casualidad, algo así, un Big Bang, ¿ok? Como la teoría de Big Bang. En algún momento alguien dijo, el universo no pudo haberse formado así, porque es como que si tiráramos hacia o explotáramos una imprenta, explotamos una imprenta y explota la imprenta y sale volando todo por arriba. Y de repente la imprenta cae y no cae la imprenta, sino que cae una enciclopedia. Y es más difícil, yo creo, que creer eso. Yo creo que Einstein dijo, es más fácil creer que hay Dios que creer que esto se formó de un Big Bang. Y yo creo igual que él. O sea, es más fácil creer en Dios que creer que algo se hizo de la nada. ¿Eh? No, no es así. El Señor creó cada cosa que nosotros vemos y tenemos en este mundo. ¿Ok? Entonces, es bien interesante, me da cierta risa este argumento, pero nos lleva a entender mucho más la palabra del Señor cuando me enseña la palabra de Dios que esto no fue por una simple cosa que ocurrió y fue evolucionando, no señor, esto fue hecho por obra del Señor mismo, de sus manos, él fue el creador. El Padre es el Padre creador, ¿ok? Entonces es interesante. El argumento teleológico es un argumento que habla acerca de que hay un orden, hay un designio, todo lo que Dios creó, ¿verdad? Y este argumento sostiene que hay un propósito en la creación, ¿ok? Cuando observamos el universo, que vemos el universo lleno de tanta armonía y todo lo que hay, es como una clara muestra de una inteligencia superior. Es donde nos lleva este argumento teleológico. Es una inteligencia superior que ha creado con propósitos definidos. Oh, eso está bueno, ¿eh? Me gusta en el sentido de que es un centellazo, aunque es un argumento humano, pero allí está. Vamos a ver qué dice Proverbios, el capítulo 3, verso 19, y Salmo 104:24. Proverbios 3:19, alguien rápidamente, y Salmo 104:24. Proverbios 3:19, Salmo 104:24. Proverbios 3:19. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Amén. Me encanta ese proverbio. ¿Y el otro?
Salmo 104, 24. Cuán Ujú. innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Amén, amén. ¿Se dan cuenta? Lo que la palabra nos dice. O sea, no es hermano Dani, es la palabra de Dios. Y como les dije, me gusta porque es un argumento que me lleva no solamente a razonar de algo bien práctico y que hay un orden, que hay un designio en toda la creación, ¿verdad? Y que hay un propósito en todo. Entonces, oye, eh, me refuerza allí el proverbio y me refuerza lo que la palabra de Dios me dice en el Salmo 104, 24. O sea, eso es interesante. El otro argumento es el argumento moral. El argumento moral es el argumento que sostiene que el hombre tiene una conciencia del bien. Ahora, ¿de dónde? Esa es la pregunta, ¿de dónde o de dónde proviene esa conciencia? ¿Cómo la obtuvo el hombre? Me gusta, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo cuando escribe Romanos en capítulo 2, verso 5. Vamos a ver. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sí. ¿Qué enseña el apóstol Pablo? El apóstol Pablo enseña que el hombre, cuando fue creado, eh, Dios puso en él lo que entendemos como el alma. Y en el alma hay algo que es la mente, que es el sentimiento o la emocionalidad y la voluntad. Entonces, en su mente ya el hombre tiene en sí una conciencia, ¿ok? Profunda de algo acerca del bien. Entonces, eh, a veces nos pinta por allí como de un lado un diablito y del otro un angelito. Entonces, esa es la mente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mente tiene una capacidad de ser lo que es y de pensar como quiere y de ser el motivo de la emocionalidad. Primero viene un pensamiento, luego eso emociona y la emoción lleva a la actuación. Entonces el hombre en su conciencia tiene algo acerca de esto, ¿verdad? Hay una enseñanza profunda en el hombre acerca de que hay un Dios, ¿sí? Entonces, lo hay. Y cuando el hombre lo niega, se convierte en un necio, entonces. ¿Ve? Entonces, eso es un argumento. El otro es el argumento etnológico. Este argumento etnológico dice que hay una creencia universal en Dios. Se puede notar en las etnias primitivas, siempre tienen alguna idea de la divinidad, solo que la distorsionan por no tener la Biblia. Es bueno que podamos revisar y lo vamos a hacer cuando vamos a ver un poco de antropología, pero lo que es la antropología social y la historia nos enseña acerca de esto. Fíjense, yo en mi país, más o menos durante unos 17 o 18 años, algunos me conocen como misionero y saben que yo trabajaba con las etnias. Nosotros en Venezuela tenemos alrededor de o más de 30 etnias y algunas de ellas muy grandes, como tenemos, por ejemplo, eh, los Yanomami, son etnias que son grandes, ¿verdad?
y tenemos una que es mucho más grande, que son los guarao. El guarao es, eh, eh, en el lenguaje guarao, el guarao significa gente que vive en el agua o gente del agua. ¿Por qué? Porque ellos viven en palafitos en el agua. Y fíjense que ellos creen, la palabra Dios, para ellos, en su lenguaje es río. Y el río significa Dios. Para ellos el río es Dios. ¿Por qué? Porque les da el agua, les da el alimento y entonces para ellos tiene un significado. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces es algo tremendo, ¿no? Por ejemplo, el Yanomami, eh, al principio del siglo XX, ellos todavía ellos, la gente se moría y ellos le quemaban y lo que hacían era las cenizas la echaban en algo que ellos preparaban y las compartían con todos, porque ellos decían que había algo en el hombre, ¿verdad? Y que se podía compartir con los demás. Es una creencia de que Dios les había hecho de esa manera. Es algo muy interesante cuando estudiamos la antropología y cuando tenemos la experiencia como ya la ha tenido de trabajar en misiones, uh, misiones con las etnias. Entonces, por eso les hablaba, ¿verdad? Este argumento etnológico pues sostiene eso, que hay una creencia universal de Dios y cada etnia tiene una manera de creer en Dios, ¿verdad? Y de expresar esa creencia y pues es muy diferente. Eso es algo como lo que acabo de hablar. Estuve en México y en México los se me olvidó, los indígenas, ¿verdad? De allí tenían una creencia y ellos tenían su manera de expresar esa creencia y de expresar la manera como creían en Dios, pero en cierta manera lo hacían, pero como digo, la Biblia nos enseña una manera diferente y aunque ellos estaban errados, ellos querían hacerlo porque en el interior de ellos había algo que les llevaba y les motivaba a hacer lo que hacían. Fíjense, tenemos el argumento cristológico. Esto es un argumento donde hay evidencias históricas de que Cristo existió, de que el Señor existió y que eso no se puede negar, que la Biblia afirma que Cristo es Dios. Eso es un argumento que tiene mucho sentido, ¿verdad? Y pues nos enseña acerca de la verdad que está en la palabra de Dios. Y vamos a ver Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 20. Alguien rápidamente que lo tenga para ir terminando. Por favor. Primera de Juan 5:20. Y Pero sabemos que sabe- él... Ajá, no, deseo la palabra a la hermana. Vale, gracias, hermano. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Amén. Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, amén. ¿Ve? Ya no hay evidencias históricas simplemente, ya no hay una simple conciencia que me lleva a creer que hay Dios. Ya no puedo tener ningún argumento que sea valedero, que me lleve a mí a decirlo, expresarlo, porque pudiera ser. No, no, no. Cuando el Señor viene,
según Juan, Él vino para enseñar el verdadero camino, para enseñarnos verdaderamente quién es Dios. Porque si algo Él le decía a los discípulos, ustedes me dicen que quieren conocer a Dios. Si ustedes me conocen a mí, están conociendo a Dios. Entonces, Él vino como hijo de Dios y se plantó aquí en este mundo para enseñarnos, para traernos la verdad, para traernos el camino, para llevarnos a una manera formal, para llevarnos de una manera firme de creencia en cuanto a nuestro Dios. Eso es interesante, ¿verdad? Entonces, fíjense, ese Dios que nosotros tenemos y creemos y que es nuestra vida, ¿verdad? Tiene atributos. Y esos atributos son lo que llamamos atributos divinos. ¿Qué son atributos? Son cualidades que son inherentes de Dios. Entonces, esos atributos, para mejor entenderlos, vamos a dividirlos. O lo que son atributos naturales o atributos que en teología le llamamos absolutos, pertenecen a la esencia del ser, de Dios. Dios es espíritu. La palabra de Dios nos dice que Dios es eterno, que Él es infinito, que es inmenso, que es inmutable. Él no cambia, Él es perfecto. Eso nos dice la palabra del Señor. ¿Dónde lo dice? Usted puede anotar. Juan 4:24. Lo lee porque son muchos versículos, pero quiero que los escriban para que ustedes los lean, ¿verdad? Juan capítulo 4:24, Éxodo 3:14, Deuteronomio 33:27, Segunda de Crónicas 6:18, Primera de Reyes 8:27, el Salmo 102:27, 6 y Mateo 5:4-8. Entonces, esos son esos atributos naturales y absolutos que nosotros tenemos que conocerlo, porque una de las cosas interesantes, estudiantes y queridos hermanos, es que cuando conocemos mejor a Dios, le amamos mucho más, porque le conocemos. Eso es interesante. Tenemos lo que son los atributos relativos, que son atributos que tienen que ver con ese modo de relacionarse que tiene Dios para relacionarse con la creación, con lo que Él creó, y que es una persona omnipresente. Cuando digo omni, la palabra omni viene del latín, significa todo. Omni es omnipresente, que está en todos lados. Él es omnipotente, o sea que todo lo puede. Jeremías dice que para él no hay nada imposible. Para él todo es posible, dice Jeremías. Él es omnisciente. La omnisciencia es que todo lo sabe. O sea, él todo lo sabe, todo. Por eso nosotros no podemos decir, yo voy a esconder esto. No, Dios me conoce, Dios conoce en profundidad mi vida, conoce hasta lo último. ¿Eh? Él conoce todo. Él es una persona sabia, Él es bondadoso. ¿Dónde está? ¿Dónde reforzamos esto? Salmo 139:1 al 16. Lo tenemos Jeremías 23 del 23 y 24. También tenemos Jeremías 32:17. El Salmo 33:8-9. Isaías 46:9-10. El Salmo 104 del 24. 104:24. Primera de Corintios 1:24. Ahí usted va
a poder escuchar y leer en la palabra de Dios acerca de lo que Dios es y sus atributos relativos, como dijimos, ¿verdad? Los atributos morales, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a esas cualidades que tiene Dios en su carácter, en su manera de cómo es Él. Él es, bueno, es un Dios santo, ¿ok? Es un Dios de amor, ¿ok? Es un Dios de justicia, es un Dios de verdad. Entonces, esos son atributos morales y se trata de esas cualidades que tiene Dios en su carácter como Dios y de la manera como Él actúa. Él actúa en santidad, en amor, en justicia, en verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pueden escribir. Éxodo es el primero. Éxodo 15, el verso 11. También Isaías 6, 3. Romanos 5, 8. Primera de Juan 4, 10. Salmo 19, 9. Isaías 45, 21. Salmo 31, 5. Salmo 119, 160. Allí ustedes van a conseguir entonces todo acerca, y la referencia de estos versículos es acerca de esos atributos morales que como dije, pertenecen al carácter de Dios. Dios es una persona y bueno, como persona posee lo que nosotros tenemos, que es el intelecto, que tenemos emociones y voluntad. Por eso Él es una persona, ¿ok? Es espíritu, pero una persona en el sentido de que tiene cualidades, tiene esa manera de ser, y de esa manera Él nos creó a nosotros. Por eso nosotros somos, ¿ve? Somos lo que somos, porque Él los creó de esa manera. Tenemos una mente, tenemos emocionalidad y tenemos voluntad. Esas tres cosas es el alma, pero también nos dio espíritu y también nos dio un cuerpo. ¿Eh? Entonces, qué interesante es que el Señor mismo nos enseña y como persona, Él es así. Dios tiene esa personalidad. ¿Por qué? Porque tiene un intelecto, tiene esa emocionalidad, tiene esa voluntad, y ustedes en la palabra del Señor van a ver cómo Dios usa ese intelecto, de qué manera lo hace, y cómo Él en su emocionalidad también, pues, la vemos reflejada, y cómo Él hace las cosas, como Él, con su voluntad, con la manera de Él actuar, hace las cosas. Sí, lo importante es saber que Dios es perfecto. Él hace las cosas perfectas. ¿Ok? Entonces, que en su personalidad nos lleva nos enseña que Él es eterno. Es como dicen los judíos le llaman el eterno. ¿Por qué? Porque es así. Dios es espíritu y Dios es inmutable. Él nunca cambia. Él nunca cambia. ¿Eh? Entonces, bueno, es maravilloso eso, queridos hermanos. Quiero, por favor, que me escriban una reflexión de unas 10 líneas, ¿ok? Háganme una reflexión cada uno y me la envían a mi WhatsApp, ¿ok? Todos tienen WhatsApp del Pastor Danis. Y esa reflexión, hábleme de lo que hasta ahora usted ha visto y ha escuchado en esta clase y qué le llama la atención.
Me gustaría saber qué le llama la atención a usted o qué le llamó la atención a usted en esta clase que hemos visto acerca de Dios. Y algo muy importante que quiero y escribo aquí para que no se me olvide es que ¿qué le enseñó el Espíritu Santo a usted en esta clase? Y algo muy importante también es la aplicación espiritual que usted encuentra para su vida personal. ¿Ok? Entonces, hágame una reflexión de 10 líneas. Espero que estén tomando nota de lo que hemos visto ahorita en esta clase y lo que le llamó la atención de esta clase. ¿Ok? ¿Qué le enseñó el Espíritu Santo? Y la aplicación espiritual que encuentra usted para su propia vida. Por favor, yo quiero tenerla para de alguna manera que eso sea como un feedback para mí y ver cómo ustedes me entendieron o no me entendieron. No, clarito, pastor. Qué bueno, gloria al Señor. Bueno, me encantó, espero que haya sido una clase buena, bonita, que les haya traído bendición a su vida, sobre todo, y de eso se trata esa reflexión, ¿verdad? Por favor, envíenla. Quiero terminar con una oración, porque me pasé 4 minutos, no quiero pasarme, quiero ser preciso en la hora, porque sé que ustedes no quiero que sea un pretexto. No, el pastor dura 2 horas. No, 1 hora. Y ya. ¿Verdad? Señor, muchas gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos permites tener de aprendizaje, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, que han dejado de hacer algunas cosas, de descansar o otras cosas, para sentarse y escucharme, Señor. Permite que estas clases traigan crecimiento espiritual, madurez, firmeza. Que estas clases, Señor, sean para ellos una bendición muy grande. Gracias por el privilegio que me das de poder ser una herramienta en tus manos, Señor. Porque no es lo que yo sé o lo que yo quiero decir, sino lo que tú me guías a decir, Señor. Porque mis palabras son huecas, mi conocimiento es vago, sin tu dirección, y su dirección, mi Dios, es maravillosa. Tu Espíritu Santo nos lleva a sentir tu palabra que vibra en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.